Hola, ¿qué tal, chicos y chicas? Hoy vamos a hablar sobre Ozark, la serie protagonizada por Jason Bateman y Laura Linney, y que nos cuenta la historia de Martin Byrne, un financista que traslada a su familia a Ozark para pagar una deuda que tiene con un narcotraficante mexicano luego de que un plan de lavado de dinero salga mal. Por eso, el día de hoy, vamos a hablar sobre toda la información que tenemos de la cuarta temporada de este gran drama. Así que ahora sí, comencemos. Ozark fue renovado para una cuarta y última temporada el pasado junio, pero no todos son lágrimas, ya que la última temporada tendrá 2 partes de 7 capítulos cada uno, por lo que habrán 4 capítulos más que las temporadas anteriores, y por fin podremos ver el final de una de las mejores series de los últimos años. Pero, ¿cuándo se estrena esta nueva temporada? Aunque el COVID-19 provocó que Jason Bateman, productor y director de la aclamada serie de Netflix, y su equipo se vieran obligados a detener las grabaciones de la cuarta temporada, ahora han retomado los planes y han dado algunos detalles sobre la producción, entre las que se destacan cuándo van a comenzar las grabaciones y los nuevos actores que se incorporarán a la trama. Aunque todavía no han dado ninguna fecha concreta sobre cuándo podremos ver el final de la familia Byrne y su negocio. Por su parte, Chris Mundy, showrunner de la serie, ha agradecido a Netflix la oportunidad concedida para cerrar como se merece la historia de los Byrne, mientras que Jason Bateman, uno de los grandes protagonistas de la serie, ha apuntado a lo siguiente: una temporada extra grande supone problemas extra grande para los Byrne. Estoy deseando acabar por todo lo alto. Sobre la producción, la temporada final del drama de Netflix comenzará su producción el mes de noviembre, de acuerdo a Jason Bateman. En una entrevista para IndieWire, Bateman comentó lo siguiente: comenzaremos el 9 de noviembre. Todo se dirige para que eso suceda. Estamos confiados en los guías y protocolos que estaremos siguiendo. Estamos aprendiendo mucho de las otras producciones que se están grabando en este momento. Así que, basándonos sobre las temporadas anteriores y que anteriormente hubo un intervalo de 18 meses entre las temporadas 2 y 3 de Ozark, la próxima temporada podría llegar a fines de 2021 o principios de 2022. Pero estos plazos podrían cambiar un poco, ya que antes no había COVID-19, entonces ahora, con las nuevas restricciones y las medidas de seguridad en el set, podrían ralentizar la filmación de Ozark, algo que con el programa nunca tuvo que lidiar anteriormente. A lo largo de las pasadas temporadas de Ozark, Bateman solía dirigir por lo menos un par de episodios por temporada. Sin embargo, esta vez, Jason también reveló que no planea dirigir los episodios que tenía planeado, debido al COVID-19. A lo que admitió que perder la oportunidad de dirigir la temporada final de Ozark, en palabras de él, es romperme el corazón. Pero dijo que había que poner al equipo primero. Así que aún falta mucho para poder ver la próxima temporada de Ozark, pero también hay que recordar de que la serie se va a dividir en 2 partes, por lo que podríamos ver la primera parte de la cuarta temporada a finales de 2021 y la segunda a principios de 2022. Pasando de tema, se han confirmado varios actores nuevos para la cuarta temporada, entre los que se destacan Alfonso Herrera y Bruno Bichir, que han sido solicitados junto a otro grupo de talentosos actores que se suman al drama criminal. Según algunas filtraciones de la trama, Alfonso Herrera interpretará a Javi Elizondo, y de acuerdo a un comunicado difundido, el personaje pertenecerá a la familia Navarro y caminará en una delgada línea entre ser el teniente obediente o conspirar para hacerse cargo del cártel de su tío. Sobre la noticia de su adición al show, el actor declaró: estoy muy emocionado de sumarme a esta historia en su temporada final. Ozark es una serie que ha sido galardonada y reconocida por sus valores de producción y por sus actuaciones, así que me siento honrado y agradecido por formar parte de sus filas. Mientras que Bruno Bichir retomará el rol del sacerdote cercano al narcotraficante Omar Navarro, su confesor y confediente, y quien trabaja para el cártel porque cree profundamente que pertenece a donde más se necesita a Dios. En la cuarta temporada,
Félix Solís, que interpreta a Omar Navarro, y Damian Young, que interpreta a Jim Retesford, regresarán como nuevos habituales de la temporada 4, después de actuar como actores recurrentes en la temporada 3. Junto a Herrera y Bachir, también destacan los nombres de Adam Rothenberg, C.C. Castillo y Katrina Lenk. Sobre la trama no hay mucho que decir. Hay muchos temas que la serie debe aclarar en esta cuarta temporada, pero el primero que viene a la mente es el hecho de que el matrimonio Byrd ahora va a tener una relación más estrecha con el cártel de Omar Navarro, quien decidió prescindir de Helen tras ver cómo los Byrd le ayudaron a librarse de su principal enemigo. Además, la paciencia de Ruth con los Byrd alcanzó su límite y decidió romper la relación que los unía, pasando a colaborar a partir de entonces con Darlene y la mafia de Kansas City. Nada bueno puede salir de allí. Tampoco nos olvidemos de la decisión de Wendy de sacrificar a su hermano Ben para poder salir del lío en el que los había metido. Eso no va a sentar precisamente bien a sus hijos, en especial a Jonah, y también es de esperar que la propia personalidad de Wendy se vea afectada tras una decisión tan drástica en su vida. Además, hay más cabos sueltos que ir atando en esta temporada final, y esperemos que sea una despedida a la altura de lo que merece una serie tan estimulante como lo es Ozark. Así que chicos y chicas, ya hemos llegado al final, así que ya para finalizar les recuerdo que pueden suscribirse a mi canal, seguirme en mi página de Instagram y comentar qué les pareció. Así que chicos y chicas, nos vemos en otro video. Bye.